Doctor Stone es una obra que ha ganado gran popularidad en los últimos años, y es debido a que la historia tiene un ritmo constante, logrando mantener nuestro interés en cómo Senku resolverá los problemas a partir de sus conocimientos científicos. Es en esto último donde encontramos gran parte de lo que hace a la obra maravillosa, los recursos científicos y su exposición al público. Inagaki, escritor del manga, logra de una manera sencilla y al mismo tiempo entretenida explicar los elementos químicos, sus reacciones, la función de ciertos inventos, personajes históricos y fechas en que se descubrieron o se inventaron cosas de gran importancia para el avance científico, entre muchas otras cosas que son acompañadas de diálogos y personajes divertidos y carismáticos, de manera similar a como lo hacen en programas educativos, por ejemplo, El Mundo de Big Man. De esta característica vamos a hablar en el video de hoy. Cómo a partir de una narrativa se puede entretener y al mismo tiempo aprender, siendo una de las partes primordiales de la retórica antigua, el instruir y deleitar. Bienvenidos a Tenshin Rewire, donde analizamos anime, manga y juegos a partir de las teorías literarias para dar a conocer lo que las hacen increíbles. La estructura narrativa, los personajes, diálogos, entre muchas cosas más. Recuerda que si te gusta el contenido, puedes apoyándome dándole like, compartiendo y suscribiéndote. Sin más por el momento, ¡empecemos! La retórica, el arte de instruir y deleitar. A través de las aventuras de Senku, y en un deseo por llevar a la casi extinta población del ser humano nuevamente a la modernidad que alguna vez existió, nuestro personaje principal nos va instruyendo durante el proceso sobre los hitos más importantes en la historia para la ciencia y la humanidad en general. Es así como Inagaki, a partir de una mente brillante como lo es Senku, nos va enseñando datos interesantes, algunos que la mayoría aprendemos en nuestros cursos, otros que quizá hemos olvidado o completamente nuevos para nosotros. Estamos entonces aprendiendo algo a medida en que nos entretenemos con la obra, pero también hay que recordar que parte del público de la Shonen Jump y del anime en general está dirigido a los jóvenes. ¿Qué podría significar esto? Que las niñas y los niños pueden encontrar en esta obra una forma de aprendizaje divertido y quizá la inspiración que los lleva a decidir su futuro, como así lo hicieran Masashi Kishimoto y Eiichiro Oda cuando leían a Toriyama y soñaban con publicar sus propios mangas en el futuro. Y como lo mencionábamos al comienzo del video, el instruir y deleitar a partir de una obra forma parte de la retórica de la creación narrativa, y haciendo honor a este principio, vamos a hablar un poco sobre esto. No habrá pues que emplear la fuerza para la educación de los niños, muy al contrario, se deberá enseñarles jugando. Escribió Platón en la República, y tanto Aristóteles como Horacio compartían la idea de instruir a la población a partir de la poesía. Y es este último quien a través de su arte poética o epístola a los pisones, desarrolla aún más la posibilidad y deber que tienen los poetas para, a partir de sus letras, aportar a las enseñanzas de las personas al mismo tiempo que se les deleita. Por eso, en muchas comedias y tragedias, existe una enseñanza al final. Lo mismo ocurre con las fábulas, y como lo vimos en el video de Beastars, las propias narrativas orales que después se convirtieron en relatos folclóricos y después en cuentos, son un intento para enseñar a los más pequeños, cuando aún existía esa consideración de niñez, a comprender el mundo de los adultos a una temprana edad. También encontramos los ejemplos, que desde su nombre indican que son ejemplos en forma de narrativa que cumplían la función de moralizar, adoctrinar o instruir a partir de la lengua vulgar, o sea, la lengua no literaria, como se acostumbraba en ese entonces. De este modo era fácil llegar a las demás personas dentro y fuera de la nobleza. El Conde Lucanor, el Libro del Buen Amor o el Sendebar pertenecen a este tipo de narrativas. Aunque parezca que los escritores se centraron únicamente en el principio de deleitar o entretener posteriormente, no es así. Toda narrativa, como vemos con Doctor Stone, puede instruir al mismo tiempo que entretiene. Por dar un ejemplo, durante el siglo XIX en México, la literatura fue un pilar para la consolidación de una identidad nacional, como sucedía anteriormente en las culturas como las grecolatinas y sus epopeyas fundacionales como la Eneida o la Odisea. Y si pensamos en la actualidad, las narrativas pertenecientes a Estados Unidos, por lo general, tienden a imponer su visión del mundo como los héroes del mismo a partir de la retórica. Las narrativas que enseñan e inspiran. Ahora, hablemos de estas obras más actuales que, como hace Doctor Stone, nos llevan a aprender cosas nuevas o nos introducen a un mundo completamente desconocido para nosotros. Podemos hablar actualmente de Gambito de Dama, que avivó el interés por el ajedrez a nivel mundial, o en el mundo del manga anime encontramos las obras de deporte, que estoy seguro a más de uno ha llevado a intentar practicar o al menos encontrar más atractivo algún deporte. Jaime no Ippo, Haikyuu, Slam Dunk, Kuroko no Basket, El Príncipe del Tenis, entre otros.
Algunos de los autores de estos mangas no solo gustan del deporte, sino que lo han practicado gran parte de su vida, o en algún momento fueron entrenadores, y es a partir de su historia que logran transmitir una pasión por el deporte que quizá algunos considerábamos aburrido. Vamos aprendiendo las reglas, nombres de instrumentos, movimientos, técnicas o de personajes importantes dentro del mundo deportivo, y pese a que podría tratarse de algo aburrido para algunos, es a partir de la narrativa, de la retórica de cada uno de los creadores de las historias, pensamientos, deseos o metas de sus personajes que encontramos al final un cierto interés y una emoción al descubrir que el protagonista ha usado una técnica que hasta el momento desconocíamos, pero que dentro de la historia todos la reconocen, les sorprende y alaban, y cuando nos enteramos que es algo que existe en la realidad, sentimos una doble emoción. Ahora, retomando otro tipo de narrativas que nos enseñan, podemos encontrar videojuegos inspirados en acontecimientos importantes o mitologías reconocidas. Age of Empires o Mythology son algunos de ellos, y es seguro que si los jugamos al ser muy pequeños, al momento de ver en la escuela ciertos temas que nosotros no solo vimos, sino que jugamos, esos temas nos llamaron más la atención por tener una experiencia divertida con la cual los relacionamos. Es por ello que, en general, muchos amamos o nos llama la atención la mitología, porque muchas narrativas beben de ella a partir de la transtextualidad. Y regresando al ámbito del manga anime, encontramos ejemplos similares de obras que se valen de personajes o acontecimientos históricos para crear la historia o diseñar, rediseñar, imaginar o reimaginar a estos personajes o sucesos. Nuevamente se crea un mayor interés tanto en la narrativa por inspirarse en algo real, como en la historia real porque tienden a ser fieles a ciertas características de la realidad, pero este es un tema para otro video, donde trataremos la historicidad y su transtextualidad en la narrativa. Retomando a Dr. Stone, encontramos en esta obra el interés de su autor por la ciencia, y este interés es transmitido no solo por Senku, quien es un amante desde pequeño de ella, sino por la forma en que los demás personajes alrededor de este reaccionan. Al igual que con los deportes o la historia, Dr. Stone transmite cierta información científica verídica a partir del entretenimiento. Esto es algo que lo diferencia de otras obras. No por nada Rick and Morty o Dark llaman mucho la atención al tener bases o inspiraciones científicas. Está siempre latente la curiosidad y el deseo de aprender, de descubrir o entretenernos con algo que nos resulta nuevo o interesante. Incluso para las personas que tienen conocimiento sobre la física, verla retratada en una narrativa puede ser algo entretenido. En el caso de estos ejemplos, la inclusión de una ciencia, disciplina, arte o deporte puede llegar a ser un recurso retórico para llamar más la atención del público. Y no está mal, ya que parte de la intención principal de toda narrativa es entretener. Y si podemos aprender algo en el proceso, aún mejor. No por nada, actualmente existen muchos canales en YouTube dedicados a la divulgación del arte o las ciencias. Estas enseñanzas van acompañadas del entretenimiento. Justamente es algo a lo que aspira este canal, y espero que lo esté logrando aunque sea un poco. ¿Cómo logra Dr. Stone el proceso de instruir y deleitar? Ahora, hablemos de cómo Inagaki logra que el instruir sea algo entretenido. En principio tenemos a un personaje que es altamente carismático, que pese a sus conocimientos, su único interés es la ciencia y no la utiliza como medio para sobresalir o exaltarse a sí mismo. Al contrario, parte de sus inventos son para ayudar a los demás porque cree en el principio de la tecnología, la cual debe servir a los demás. Por otro lado, tenemos el acontecimiento que vuelve piedra a toda la humanidad. Este hecho hace que toda tecnología y avance científico se pierdan. Por lo tanto, no estamos ante una obra del típico personaje inventor que en cada episodio crea algo conveniente para solucionar un problema y que muchas veces carece de explicación. Estamos ante una obra que nos pone un personaje de gran inteligencia a redescubrir y reinventar todo lo que la ciencia había logrado hasta antes de ese incidente. La labor del autor no solo recae en su manera simple y divertida de explicar los procesos y la utilidad de ciertos elementos o inventos, sino en la investigación que existe detrás de cada uno de los episodios. Sin el acontecimiento que retrocedió los avances tecnológicos de la humanidad, sería una obra episódica, donde el autor crea y resuelve una problemática explicando alguna teoría, elemento o invento, pero no es así. Existe una meta y cada que Senku recrea o redescubre algo, los personajes y nosotros mismos como público nos emocionamos por este logro. Otro punto importante es la forma en la que el autor nos hace sentir identificados dentro de la obra, y lo hace de una manera sencilla. La mayoría de los personajes somos nosotros, ya que en cada momento cuando Senku explica a los demás, también nos está explicando e instruyendo a nosotros. Estos personajes no solo son carismáticos, podemos reflejarnos en ellos al aprender de las explicaciones de Senku. E incluso, si parte de nosotros lo sabemos,
existe ese interés en cómo va a ser planteado o cómo se llegará a ese objetivo, al parecer de los materiales que comúnmente se necesitan. Y por otro lado, que hay algunas cosas que sí conocemos, nos hará sentir como un público inteligente. Esta, de manera resumida, es la fórmula narrativa de la que bebe Dr. Stone, aunque también existen otros aspectos importantes, como la creación de un antagonista que es instintivo y lidera de una manera distinta a la del personaje principal, componiendo una atmósfera de inquietud y tensión por saber si Senku logrará vencerle con ayuda de la ciencia. La importancia del instruir deleitando. Por último, hablemos rápidamente de la importancia de instruir deleitando. Pedagogas y pedagogos como María Montessori o Francesco Tonucci han hablado sobre el juego y la diversión en el proceso de aprendizaje de las niñas y niños y cómo esto resulta ser importante al momento de instruirles. Cuando nos divertimos y aprendemos algo en el proceso, es gratificante. Lo mismo pasa al contrario. Cuando aprendemos y nos divertimos en el transcurso, es mucho más significativo para nuestro proceso cognitivo. Tagore menciona que no se puede enseñar más que aquello que se ama. Con esto último, podemos explicar el por qué obras como Dr. Stone u otras inspiradas en los deportes, a partir de sus explicaciones, nos llenan de emoción, porque precisamente es el interés, conocimiento y el amor de sus propios autores por estos deportes o ciencias lo que los lleva a crear narrativas basadas en ellas. Si bien el interés principal de Riichiro Inagaki es deleitar o entretener a los lectores con Dr. Stone, lo que logra, como lo hacen muchos otros autores increíbles, es instruirnos, mostrar todo lo que hay detrás del mundo de la ciencia, nos hace interesarnos e incluso, para los más pequeños, puede llegar a ser inspirador. Y quién sabe, quizá Dr. Stone en algún momento se convierte en el mundo de Big Man para la nueva generación. Espero que les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo y se hayan entretenido. Y si es así, por favor apóyame con un like, un comentario, una compartida, se los agradecería muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.